buenas noches, bienvenidos una vez más. Hoy, martes 18 de mayo de 2021. Como todos los días, saludo a mi querido amigo Fabián Gómez, director de Contraparte Informativa. ¿Cómo estás, Fabián? Buenas noches. ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buena noche. Público, a los que nos ve, hacen el favor de vernos y seguirnos en todas nuestras redes sociales, también en nuestro portal. Pero aquí estamos con mucho gusto, con información política importante, temas de interés nacional. Hoy tendremos algo interesante también, comentarios, análisis político y una absoluta libertad de expresión que todo medio de comunicación debe ejercer. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Mi querido tocayito José Luis Benítez, buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches, Fabián. Buenas noches, tocayo. Pues bien aquí, listos para comentar la jornada de hoy. El presidente parece que hoy se mostró más tranquilo. Ahorita vamos a ver a detalle la agenda, pero pues listo para comentar y estar atentos a lo que nos diga la gente que nos escucha y nos oye a través de aquí, de contraparte.mx. Perfecto, mi querido Fabián, mi querido tocayito. Bueno, pues vamos a empezar con el tema central de esta noche, referente al tema de al tema de la vacunación, que según Andrés Manuel López Obrador en la mañanera mencionó que, pues que va todo como él lo espera. Inclusive afirmó que para mediados de octubre todos los mexicanos vamos a estar vacunados. Ojalá y así sea, pero muy particular punto de vista, lo dudo un poquito por las cifras que en un momento vamos a platicar en la mesa, mis queridos amigos, y bueno, pues para escuchar sus comentarios y sus análisis, que son muy interesantes. Vamos a empezar también con el tema relacionado con la vacunación, que también anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador, que a partir del mes de julio, nosotros, bueno, al menos yo, que tengo entre 40 y 49 años, pues ya me voy a vacunar. Estoy muy contento, la verdad, muy ilusionado. Ojalá y no vaya a haber algún inconveniente referente al tema de las vacunas o algo que suceda, pero bueno, ya a partir del próximo mes de julio ya nos va a tocar a nosotros, a los de 40 a 49 años, a los papirriquis y las mamirriquis de la generación X, ya nos va a tocar vacunar. Si les parece, mis queridos amigos, vamos a ver el video del presidente López Obrador mencionando este tema y otros relacionados con el tema de las vacunas. A comenzar de 40 a 49, julio, y en el plan general, de acuerdo a lo que aquí se informó de disponibilidad de vacunas, queremos terminar la vacunación para el mes de octubre. Mucho antes de que empiece el invierno. Ese es el plan general. Ya se vacunó a la mayoría de los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud que atendieron y siguen atendiendo a enfermos COVID. Eso fue lo primero. También ya prácticamente se concluyó de vacunar a adultos mayores de 60 y más. Estamos por terminar a finales de este mes de vacunar a todas las maestras y a todos los maestros, tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas. Vamos a concluir antes de que termine mayo. Van a quedar vacunados todos los trabajadores de el sector
educativo del país. Estamos por terminar a finales de este mes de vacunar a todas las maestras y a todos los maestros, tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas. Vamos a concluir antes de que termine mayo. Van a quedar vacunados todos los trabajadores de el sector educativo del país. Aquí aprovecho para hacer un llamado a padres, madres de familia, a maestras, maestros, autoridades municipales, estatales, autoridades federales, para que se continúe con el proceso de regresar a clases presenciales. Ya se está haciendo en algunos estados. Comenzó Campeche, ayer que estuvimos en Coahuila, ya se informó que en ese estado están iniciando ya con todas las medidas de higiene, con todo un protocolo de salud, de nuevo las clases presenciales. Tengo información en el mismo sentido que van a ampliar ya el regreso a clases en Chiapas, en Veracruz y así en otros estados. Esto es muy importante, que regresemos a la normalidad en lo educativo. Es fundamental, es prioritario para niñas, para niños, para todos los estudiantes. Repito, la escuela es como el segundo hogar y ya necesitamos que todos los estudiantes de todos los niveles de escolaridad regresen a clases presenciales. Esto es indispensable. El presidente Biden de que van a proporcionar vacunas a países. Y el argumento que utilizó, que me pareció adecuado, es de que no se puede estar seguro en un país si en los países vecinos o en otros países sigue habiendo la pandemia, que por eso ellos van a ayudar para que los países tengan vacuna. Habló de 80 millones de dosis. Yo estoy seguro que México va a recibir, como ya lo hicieron, y se los agradecemos mucho. Vamos a volver a contar con apoyo en vacunas de Estados Unidos. Amigos, mira, yo pienso que al final de cuentas son muy buenas intenciones, pero checando todos los anuncios que ha dado el propio presidente y el vocero también de salud, entre comillas lo digo, Arturo Herrera, pues yo creo que no concuerdan las fechas que se han comprometido durante meses a cumplir. Por ejemplo, el 25 de febrero de 2021, Arturo Herrera aseguró que para junio al menos 80 millones de mexicanos mayores de 20 años ya estuvieran vacunados.
En abril, 34 millones, más de la totalidad de los adultos mayores de 60 años también ya están vacunados. Yo creo que el tema de la vacuna va bien, va muy lento, eso sí, pero al final de cuentas, si nos ponemos a ver cuántos ciudadanos mexicanos ya tienen las dos dosis, yo creo que ahí sería una buena cifra. Sin embargo, yo veo que el presidente de la República el tema con el tema de las vacunas, pues nada más se está vacunando, yo creo que al por mayor, pero se están quedando sin la segunda dosis, que es lo más importante. Yo la verdad dudo mucho que para octubre, como dice el presidente, ya estemos vacunados todos. Al menos pudiera ser, pero nada más con una sola dosis, que al final de cuentas pues no sirve de nada que tengamos todos una sola dosis. No sé tú cómo lo veas, Fabián. Luisito, muchas gracias. Buenas noches nuevamente. Mira, me parece que no podemos exigirle mucho también a un presidente cuyas debilidades todos las conocemos. También vivimos en un país subdesarrollado. La cultura de la gente es diferente que en otros países. A unos les interesa muchísimo vacunarse, a otros no. A mí en lo personal, por supuesto que sí. Mañana, por cierto, me voy a vacunar, primero Dios. Sin embargo, los resultados tampoco han sido tan malos. Hay que tomar en cuenta que el principal negativo o el principal obstáculo que tiene Andrés Manuel es la cultura de la gente. Si tú les dices, oiga, no se vayan a fiestas, hacen una fiesta de 150 personas. Oiga, no vayan a reuniones, no vayan de vacaciones, van y parece que les dices que vayan a vacacionar. Entonces, ha sido uno de los principales obstáculos que ha logrado sortear medianamente la administración López Obradorista. Y por otra parte, también creo que el esfuerzo que ha hecho no es tan malo. Sin embargo, pudo haber logrado resultados mejor. Su gobierno ha estabilizado, nos guste o no, la pandemia, el nivel de la curva de pandemia, ¿no? Se siente, se percibe, ya no hay tanto contagio, ya no hay tanto enfermo, pero ya nos estamos acostumbrando a vivir con la cultura de la protección, del lavado de manos, cubrirnos la cara, la nariz, pues, la boca, y eso nos da, en lo personal, me da mucha alegría, mucho gusto, porque la gente, la mayoría, el 99.99% ya se sabe cuidar, está interesado. Cada día que pasa para tu servidor es una esperanza que se vacunen a 20,000, 3,000, 5,000, porque significa que ya empezó ese proceso con la gente. Si las cifras no le fallan, yo creo que podría alcanzar importantes resultados, porque ya incluso la gente acude y tarda menos tiempo en esperar el momento en que lo van a inocular. Por eso es que creo que también no debemos linchar al ciudadano en esta ocasión, porque su gobierno ha hecho lo humanamente posible. Puede hacer más incluso, porque puede, por ejemplo, en 10 puntos de cualquier ciudad o en 5 puntos de cualquier ciudad, se va a vacunar también toda la noche. Quien quiera venir en su carro para que no se bajen, ahí está. O sea, es un esfuerzo extraordinario. Lamentablemente no está acostumbrado o no hay una logística o no tiene asesores que le hagan saber. En centros comerciales, por ejemplo, toda la noche, ¿te imaginas cuántos millones de mexicanos ya estaríamos vacunados? Eso es muy fácil de estar. Yo lo digo muy fácil. La operatividad y la logística resultan diferentes porque creo que no tenemos ni siquiera la estructura o la capacidad para hacerlo, o por lo menos el gobierno no lo ha pensado ni siquiera. El tal López-Gatell, el subsecretario de Salud, pues creo que ha hecho lo que le manda el presidente, y las cifras, en términos generales, creo que no son nada mal. Nada mal. Lo siento, obviamente, sí lo lamento. Quien haya perdido a un ser humano querido, a un familiar, es difícil perder por una enfermedad, por una pandemia, por cualquier otra situación a un ser querido. Pero bueno, el gobierno ha hecho su trabajo y todos debemos sumarnos a esas indicaciones. Es mi comentario, Luis. Esperemos que así sea y también que te toque prontamente la vacuna. Pues ya estamos listos, mi querido hermano, ya estamos listos. Hasta que nos digan, ya estaré formadito.
Qué bueno. Tocayito, se estima, según cifras de la Secretaría de Salud, ahorita hay 10.840.000 personas vacunadas y esto se refleja con a un 19.5% de la población mayor de 18 años. Esta cifra se te hace correcta, Tocayito. Y la otra, ¿tú crees que para el mes de octubre ya estemos todos vacunados, al menos con una vacuna? Pues mira, de la primera pregunta, las cuentas no me salen muy bien y bueno, al gobierno federal seguido le pasa, que los números ahí le salen sobrando o le vienen faltando. En dado caso, lo que es un hecho es que no se ha vacunado más que al 15% más o menos de la población mexicana, 15%. Estamos hablando de que para llegar a una inmunidad de rebaño, pues tendría que estar inmunizado el 70-75% de la población. O sea, de esa meta todavía estamos muy, muy lejos. Lo que se ha dicho, bueno, alguna gente que yo he leído en algunos medios, es que es muy probable que lo que estemos viendo es que haya ya una gran cantidad de gente que se contagió y que fue sin síntomas, fue asintomático, y que eso está ayudando a que esté bajando el nivel de contagio. Es decir, que todavía hay mucha gente. Sin embargo, en las cuentas, las cuentas optimistas dicen que esto podríamos hablar de que a lo mejor la mitad de los mexicanos, o sea, el 50% de los mexicanos, ya les dio, ya contrajeron el virus, se salvaron la mayoría, pero hubo los números desastrosos que se han estado manejando, que son 240 y tantos mil el número oficial, pero en números extraoficiales llegan hasta los 600,000 muertos, ¿no? Y claro, dicen que los contagios andan por los, no sé, hablaban de 2,5 millones, 3 millones, pero ya en México, de contagiados oficialmente. Es claro que la cifra, si las especulaciones son ciertas, la cifra es 10 veces más o más. Sí, claro. Son 40, 50 millones de mexicanos que ya se enfermaron y que, digamos, eso está ayudando a que los contagios se tranquilicen un poco. Yo la verdad lo veo muy difícil que cumpla su meta el presidente. De hecho, se ve que sus metas que dice en sus mañaneras básicamente son como mensajes políticos, pero la verdad yo creo que ni él se los cree, ¿no? O sea, son nada más ahora sí que por poner fecha, ¿no? Bueno, pues desde el año pasado, en abril del año pasado ya decía que teníamos domada la pandemia, ¿no? Entonces, o sea, es claro que ahora sí que su lenguaje no es técnico y no se ve que le incomode mucho de repente, pues ahí aventarse un cálculo, alguna ocurrencia. La verdad es que yo lo veo difícil, sin embargo, yo sí estoy mirando que el tema de la vacunación está empezando a dar resultados también. Entonces, junto con la vacunación... Eso sí, sin duda. Claro, junto con la vacunación y junto con la gente que se enfermó y que fue asintomática, creo que eso está llevando a que México tenga cada vez un panorama menos negro en cuanto a contagios. Sin embargo, estas cifras que dicen que el 50% ya se contagió, nos dicen, bueno, eso quiere decir que hay otro 50% que todavía es potencial, que se contagie. Por lo que lo más recomendable es seguir por lo menos lo que resta del año con los cuidados que ya la OMS ha estado lanzando a nivel global, y que pues aquí nosotros sigamos con el asunto de, pues yo creo que el cubrebocas. Yo creo que al gobierno federal le faltaría que orientara a la población sobre qué medidas sanitarias son las que a nivel global está comprobado que funcionan. Yo, por ejemplo, he oído que ya en Europa, incluso en Estados Unidos, ya el asunto de sanitizarse los pies o de estar limpiando superficies constantemente, parece ser que ya se descubrió que ese no es el asunto, ¿no? Y bueno, parece que lo que se sigue centrando es en el cubreboca, en el lavado de manos constante y en la sana distancia. Como que esas son las tres herramientas fundamentales que van a bajar los contagios. Yo creo que debería tener una política pública dirigida a poner, miren, ya no nos hagamos bolas con esas tres cosas que la ciudadanía haga. Vamos a buscar la manera de que siga bajando los contagios. De todas maneras, son buenas cifras. Aquí se está cifrando
digamos, aquí en el centro del país se está sintiendo que la cosa se está relajando. El fútbol ya se abrió. Este próximo domingo el partido de fútbol va a estar al 50%. Al 50%. Eso quiere decir que va a haber un acceso a mucha más gente. Es decir, creo que estamos viviendo, por fortuna, ya el fin de esta pesadilla. Claro, yo sí considero que hay que todavía mantenerse con las antenas bien prendidas, porque es muy probable que alguna de estas cepas que andan circulando por el mundo puedan de repente evolucionar, mutar, y que puedan convertirse en enfermedades graves otra vez. Incluso que vuelva a atacar a las personas que ya se vacunaron, o incluso a las personas que ya les dio. Entonces, yo creo que todavía falta mucho por saber de esta enfermedad. De hecho, pues apenas tiene 2 años conocida en el planeta. Entonces todavía falta mucho para ir conociendo cómo va a ir evolucionando biológicamente esta enfermedad y cómo los seres humanos vamos a ir respondiendo. Creo que con que no llegar a los 50 millones que dijo el secretario de Hacienda, yo espero que con que lleguemos a los 25 millones, es decir, a la mitad, yo creo que ya con eso sería, ya estamos dando de brincos. Porque sí, creo que dada la circunstancia en la que vive el mundo, porque lo de la escasez de vacunas es un hecho. Y en ese sentido, yo ahora en perspectiva lo veo, las negociaciones que ha hecho México para adquirir vacunas han sido buenas, en general han sido buenas. Claro, se dice que en México es el caos porque en México tenemos 7 vacunas. En otros países, en Chile nada más usaron 2. Y en Argentina también creo que nada más 2, en fin, como que trataron de acotar para no hacerse bolas. Aquí, pues ahora sí que con el viejo método de ensayo-error, lo que ha hecho el gobierno federal es que traigan las que traigan, todas las que caigan, son muy recibidas, y les vamos a ir aplicando. Nada más apúntense bien para que todos sepamos cuál es la que recibieron cada uno, ¿no? Incluso ya hoy salió que combinar Pfizer con AstraZeneca, hoy en la mañana leí, que dice que una combinación de una dosis de uno y otra dosis de otro puede ser buena. En fin, estamos en la etapa de la experimentación, ¿no? No vayamos a salir todos como zombies después. Quiero hacer mención, perdón. Adelante, Fabián. Al inicio del programa, mi querido Luis Pacheco, comentaste que el vocero del gobierno es Arturo Herrera. Creo que es que ya no sabemos quién es él. No, el vocero del gobierno se llama José Luis Ramírez Cuevas. Jesús Ramírez. El secretario de Hacienda se llama Arturo Herrera. Ok, perdón. Porque lo si dije entre comillas. Si no va a decir otra cosa. Sí. Creo que están linchando de más al presidente y a su equipo. Me parece que los resultados que ha hecho o ha obtenido su gobierno no son malos. ¿Por qué? Porque el único problema que tuvimos de inicio es que se durmieron al comprar demasiado tarde todo tipo de vacunas. Pudieron hacerlo de inmediato. Desde enero, haber encargado a China, Francia, Estados Unidos, empezar a comprar, pero lo hicieron yo creo que por mayo, ¿se acuerdan? Y unos 2, 3 meses, fueron 3 meses de que tardaron de reaccionar, y eso fue lo que nos está afectando, que vamos retrasados. Pero también hay que quitar de la estadística a los menores de 12 años para abajo. Recuerden que no son pocos menores, son muchos menores de edad los que viven en México, y esa cifra ahorita yo no la tengo presente, pero por eso quizá la cifra alentadora de presente, que todos van a estar, a ellos no los cuenta, por supuesto. Claro, eso no se van a inocular, ¿no? Claro. Sí, se supone que es de 16 años para arriba, lo que está diciendo la OMS, ¿no? De 16 años para arriba. De 16 años para abajo, no. Dicen que también ya van a permitir a los 12. Ah, sí, claro, en Estados Unidos ya. Allá en Miami ya están vacunando a los de 12. ¿Perdón? Sí, en Estados Unidos tienen creo el 40% de su población ya vacunada. Sí. Parece. Pues imagínate, una población de 340, 350 millones de habitantes. Ahora, ¿qué viene con esto? ¿Qué viene? Y lo interesante es cómo vamos a responder como sociedad cuando regresemos a clases, como lo mencionó hace rato. Creo que no tienen los niños la capacidad para entender lo que es esta pandemia, es decir, cuando empiecen a correr, a jugar fútbol, en el recreo, etcétera, pues se van a tener que descubrir la cara.
y ahí es cuando va a empezar a ver lo que sucede. Esperemos que no, esperemos que los maestros también ahí estén vigilándolos, les estén diciendo, cúbrete, protégete, lávate las manos, pero también que les den herramientas en las escuelas, porque ese pequeño alcohol, el líquido, el jabón, las toallas para limpiarse, que les den cubrebocas, ese pequeño recurso que en cantidades proporcionales en escuelas y públicas y privadas se vuelven miles de millones de pesos. ¿Y saben qué me preocupa? Que los corruptos funcionarios hagan negocio de esa necesidad, que no les den, o sea, que en una semana, no, pues es que no mandó el gobierno del estado, el gobierno federal, el gobierno municipal, etcétera. Creo que no debe faltar ese tipo de apoyos, que por supuesto se los tenemos también que poner en sus mochilas a los menores de edad que tenemos, quienes tenemos la bendición de tener hijos. Creo que no debe faltar eso, y que también los funcionarios que hagan negocios con este tipo de necesidades sean encarcelados ejemplarmente para que no incurran o no inciten o no inviten a nadie en caer en esa tentación, en esas tentaciones. Creo que debe ser fuerte. No sé si vaya a resultar la propuesta. A mí, por mí, yo esperaría que mis hijos se queden en casa todavía, pero incluso ya no aguanten estar en casa. Ellos ya quieren irse, ya se la quieren rifar literalmente. Me dicen, yo me rifo. ¿Qué hace uno? Sí. Cuidarlos, enseñarlos y, bueno. Y con la bendición por frente, ¿no? Claro. Y tener preparado también ciertos instrumentos. Hay que tener preparados ciertos instrumentos en casa para que haya inmediatez en cubrirles sus sistemas inmunes, ¿no? Claro. Sí, fíjate que uno de los temas que comentaste hace ratito con respecto al recreo, una de las medidas que va a implementar la Secretaría de Educación es precisamente eso. Creo que van a suspender los recreos por seguridad y para que no haya contagios con chavitos. Entonces el tema de los recreos creo que se va a suspender. Por ahí escuché una nota donde decía esta noticia al respecto del recreo, ¿no? Por otro lado, y ya para cerrar, mi querido Fabián, el tema que me habías comentado de Arturo Herrera, que dije efectivamente que era secretario el de comunicación, el vocero, fue sarcasmo. El vocero fue sarcasmo, porque ya sabes que ya todo el mundo ahí es todólogo y opina de diferentes temas relacionados no con su especialidad. Oigan, y también yo creo que a los niños los tienen que dejar convivir, que sí se cubran bien. Va a ser un martirio a los pobres niños truncarles un sistema, una forma de vida que ya tenían y que tiene 14 meses que ya la perdieron. Sin embargo, también ya no aguanta más el país ya no aguanta, tanto económicamente. Los niños son generadores de fortunas verdaderas para el transporte, para la alimentación, para los zapatos, ropa, el gel, todo consumen los niños. Comida, se les pone un peso en la mochila para que gasten, o sea, todo consumen, y además se consume más gasolina, llantas, desgaste de vehículos. Todos los mexicanos, casi todos más bien, damos todo por los niños o nuestros hijos. Entonces, eso también, esa economía ya hace falta, ¿eh? Claro. Totalmente de acuerdo. Mi querido Tocayito, ¿algo para rematar en este tema? No, pues yo creo que hay que ir viendo cómo se va implementando esto del retorno a clases. Lo estamos mirando un poquito caótico. La semana pasada habían dicho que aquí en Puebla iba a empezar hoy, pero no empezó. Parece que no llegaron los bióticos, como le dicen. Entonces parece que en Puebla va a empezar la semana que entra. Pero hoy arrancaron algunas entidades. Hay que ir viendo qué medidas toman. Lo que dijiste tú, Tocayo, tienes razón. El asunto de los recreos. También yo había oído por ahí que una de las estrategias eran, por lo menos en unas escuelas particulares, era que no iban a ir de lunes a viernes todos los grupos, sino que iban a irse alternando grupos. ¿Para qué?
para que no vayan, no estén los grupos llenos y los recreos que se vayan alternando, unos recreos que sean temprano, otros unos más tarde, es decir, para ya no tener el clásico patio con los 500 chamacos ahí corriendo, sino más bien dividirlos en 3 o 4 bloques y tener nada más 100 en patios más amplios. En fin, hay que ir bien mirando cómo se va a hacer. Todavía tienen que terminar con la vacunación de maestros, entonces yo creo que eso va para largo. Aquí en Puebla todavía no empiezan, probablemente empiecen hasta el próximo mes. En la Ciudad de México ya empezaron, entonces en Coahuila también algunas entidades ya empezaron, pero creo que va a ir lento. Yo pienso que vamos a ver ya de manera, digamos, formal el retorno a las aulas hasta agosto. Yo creo que en agosto ahí ya se va a ver exactamente qué capacidad se tiene como sociedad y también cómo se ha comportado el virus, ¿no? Porque de aquí para agosto veremos si el tema de la contención de contagios se mantiene. Ya con eso yo creo que eso ya va a ser un paso ya fundamental al regreso. Ya no va a ser un regreso a la normalidad, porque eso va a ser imposible, pero sí al regreso a lo que llamó el presidente hace como un año, precisamente al regreso a la nueva normalidad. Perfecto. Quiero Fabián, participar. Todavía queremos participar un poco, a ver. Adelante. No sé si ustedes ya quieren cerrar el tema, pero a mí me gustaría cerrar este comentario y ya participar ustedes. Miren, me parece que es necesario que la comunidad sepa que la ambición política y económica de personajes como Esteban Moctezuma, exsecretario de Educación Pública, fueron mayores y son más importantes que los 125 millones de mexicanos que vivimos en México. Es decir, el empleado de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, dueño de Electra, para que la sigamos comprando, Bueno, el empleado de este señor se fue, se largó, dejó botado el trabajo en plena pandemia para largarse y obtener un puesto político que se trata de ser el representante de México en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el señor primero tuvo que haber aceptado el cargo de secretario de Educación Pública cuando no tenía ni idea de lo que iba a hacer. E inmediatamente vimos que no tenía idea, le agarró la pandemia, actuaron de ocurrencia, como suele ser en esta administración, y después vino el proceso de que todos estábamos guardaditos. Y lo digo con coraje, porque nadie se lo hemos restregado en la jeta a este señor. Se lo tenemos que restregar en la jeta a Esteban Moctezuma y a Ricardo Salinas Pliego, que ellos son culpables también de la desgracia que viven hoy millones de menores y diversos estudiantes. Tras haberse atascado literalmente de miles de millones de pesos en la Secretaría de Educación Pública, de donde fue secretario Esteban Moctezuma, ahora su jefe y su patrón lo manda a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está y lo mandó de avanzada para cuidar, vigilar sus intereses y expandir su monopolio televisivo. Creo que Andrés Manuel López Obrador debe ser también muy claro y muy cuidadoso de quién y a quién le ofrece un cargo público y político. No es posible que meta a un improvisado solamente por pagarle el favor a TV Azteca de no haberlo golpeado o de haberle regalado publicidad en la campaña del 2018. Recordemos que López Obrador linchaba literalmente a las televisoras porque no lo dejaban pasar y lo bloqueaban. Quiero recordarles que Esteban Moctezuma fue subordinado de Ricardo Salinas Pliego en TV Azteca porque era el presidente de la Fundación Azteca. Sí. Y por eso es que hay que restregarle en la jeta y decirle, eres un ladrón, eres también un desobligado y eres corresponsable de lo que sucedió y sucede en el sistema educativo. Los niños perdieron 2 años casi de nivel educativo y para que logren avanzar tendrán ahora que tomar clases especiales, tendrán que cultivarse con libros
tendrán que hacer un esfuerzo extraordinario. Tan solo estábamos en niveles paupérrimos cuando la educación en México se ha comportado de esa manera. Creo que no se vale que nos engañen, que nos vean la cara y ahora que le aplaudamos, ya vamos a regresar. No, señores, hay que ser serios, hay que ser formales. Y este trabajo, si no lo saben desempeñar, no tienen. Y por otra parte, acaban de nombrar a Delfina Gómez como por un premio político de Andrés Manuel López Obrador para la señora que perdió la elección ante Alfredo del Mazo, actual gobernador de México. ¿Saben qué sucede con eso? Que la señora es maestra, nada más es maestra. No tiene la capacidad de lo que le encargó el presidente. Es un monstruo y hay gente mucho más preparada, pero el tema político finalmente es el que está en manos y ellos desde el magisterio piensan seguramente operar políticamente. Esteban Moctezuma, espero de verdad que al Señor le rindas cuentas. Es todo. Disculpen la interrupción. No, al contrario, buen aporte, Fabián. Oye, Tocayito, creo que TV Azteca es uno de los mejores convenios pagados durante esta administración, ¿no? Tú tienes ahí el dato. De las listas, digamos que los que más reciben son efectivamente Televisa y TV Azteca. Digamos, sí son los creo que más TV Azteca que Televisa, ¿eh? Fíjate, de convenios publicitarios creo que gana Televisa. El asunto de TV Azteca es que, como tiene vínculos con Banco Azteca, le ha dado otros negocios por ese lado. Ves que tienen el monopolio de las tarjetas del bienestar. Sí. Creo que de los jóvenes, las de los jóvenes también son de Banco Azteca. No, pues ya con eso, hermano. Sí, entonces, digo, han recibido otras canonjías, ¿no? TV Azteca de parte del gobierno federal. O sea que digamos que el convenio de publicidad para ellos es, yo creo que apenas lo de menos. Yo creo que lo demás es hacer todos los negocios que está haciendo TV Azteca con el gobierno federal. Perfecto. ¿Algo más que quieran mencionar para cerrar el tema, mis queridos amigos? Yo así me quedo. Mi querido Tocayito. Que no, pues cambiemos de tema, yo creo que ya es momento. Perfecto. Bueno, pues vamos ahora al tema de la ley de hidrocarburos, que está también bien calientito. Dice el presidente López Obrador que el freno de la ley de hidrocarburos va a definirse en la Corte luego de que 2 jueces otorgaran su suspensión definitiva a este tema en específico. Si gustan, pasamos al video para tener un mejor contexto y lo comentamos. Claro. Es un proceso que se va a concluir en la Corte, es lo más probable, porque se trata de una ley aprobada en el Congreso. Los particulares, empresarios que recibieron contratos y en la mayoría de los casos contratos muy jugosos, muy favorables a ellos, muy malos para el interés público, pues acudieron a estos recursos de amparo, pero todavía faltan otras instancias. Aquí quiero volver a decir que nosotros vamos a darle seguimiento a el cumplimiento de estas leyes, porque es defender la economía popular y es también combatir la corrupción. En el caso de esta ley de hidrocarburos, si Pemex no tiene la rectoría en la distribución de los combustibles, lo que va a seguir imperando, lo que va a seguir prevaleciendo es el contrabando, el huachicol que se da, porque en la pasada administración entregaron más de 1,000
permisos para la importación de gasolinas, de diésel, a personas que ni siquiera se dedicaban a esta actividad. Es como los que tienen permisos o les otorgan, como se conoce popularmente, placas para dar el servicio de taxis. Ya ven que habían hasta políticos que tenían 50, 100, 200, o siguen habiendo placas, ¿no?, que las administran. Los choferes no tienen permiso, son trabajadores, ellos tienen que pagar una renta, pero hay un político que tiene 100, 200, 300 placas. Es lo mismo que pasaba en el caso de la importación de gasolinas, de diésel, y también mucho contrabando utilizando esos permisos, mucho huachicol. Entonces, por eso tenemos que poner orden. De eso trata la ley de hidrocarburos, y por eso los que estaban haciendo estos jugosos negocios están inconformes y cuentan con el apoyo de los jueces, que esa es su función, atender a todos los ciudadanos, nada más que son muy eficaces los jueces cuando se trata de defender intereses de grupos o de particulares con recursos económicos. No así cuando se trata de amparar y de proteger al pueblo. Esa es una deformación que se trae sobre el funcionamiento del Poder Judicial, pero sí es legal. Entonces, también nosotros tenemos la posibilidad de oponernos, desde luego con argumentos, a que el Estado pueda garantizar que no haya estos robos y que podamos cumplir el compromiso de que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel y de otros combustibles. Es lo mismo que los amparos que presentaron empresas que tenían y siguen teniendo contratos donde cobran mucho por la luz que le venden a la Comisión Federal de Electricidad, incluso reciben hasta subsidios. Ya se expuso aquí cómo una cadena comercial o una corporación empresarial paga, guardadas las proporciones, paga menos de luz que lo que paga una familia en su domicilio. Todo esto porque las llamadas reformas estructurales se hicieron para favorecer a grupos de intereses creados. Entonces ahora también pues llueven los amparos porque quieren mantener. Vamos a la mesa de discusión de la radiografía de Contraparte, parte.mx. Una disculpa, se me fue aquí el tema. Fíjense que algo que tiene mucha razón el presidente de la República es que ahora sí los jueces
actuaran de una forma rápida y expedita. Eso tiene bastante razón y dice que los jueces son eficientes cuando defienden los intereses de particulares con recursos económicos. La verdad, exactamente, mi querido Fabián. Desgraciadamente siempre se ha visto que los que tienen más lana son los que tienen la ley en sus manos. Tristemente es la realidad de nuestro país. Adelante, mi querido Fabián. Muchas gracias, pues ya claro que traigo ganas de hablar. Ya te vi. Primero que nada, apoyo la iniciativa del presidente porque le explica tal cual. No es posible que se hayan entregado en el corrupto sexenio de Enrique Peña Nieto 1,000 permisos para importar, exportar, vender gasolinas. Es una brutal corrupción. ¿A quién se les entregaron? Pues a los compadres, a los amigos, a los socios, a los prestanombres, a esa mafia del poder que tanto se ha referido Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué ha sucedido? Que no ha podido o no ha querido o no ha tenido voluntad de encarcelarlos, porque si no también satura las cárceles de puras ratas. El presidente Andrés Manuel López Obrador también es claro cuando manifiesta la forma en que los jueces ahora sí, rapidísimo resuelven amparos y cuanto les llegue de trabajo. ¿Por qué? Porque están al servicio de esos corruptos intereses. Para bien o para mal, los que se dedican al huachicol y los que son empresarios de veras en temas de hidrocarburos son hombres de poder económico. Claro. Tienen dinero. Y tienen dinero para mandarle 5 millones de pesos a ese juez, o 50, o 30, etcétera, etcétera. Y creo que es en donde debe haber una profunda reforma al sistema judicial. Que quiten a los jueces corruptos, que los sancionen ejemplarmente y que Andrés Manuel López Obrador nos deje ese sabor de boca que de verdad lo que pregona todos los días está machete en sus mañaneras, nos lo va a cumplir. A mí me indigna que el corrupto gobierno de Enrique Peña Nieto y todos sus secuaces anden libres. Yo quisiera ver incluso a la gaviota que disfrutó viajes, bolsas de 150,000 pesos, zapatos de 60,000 pesos, no sé, se gastaban millones de pesos, que ella también rinda cuentas, que las mujeres también, esposas de los presidentes, rindan cuentas, porque ellas también son corresponsables de toda la corrupción. Le hablan al funcionario en turno, al director de Pemex, ahí te mando a mi primo para que le den 2 permisos de gasolinerías. Ahí te mando a tal para que le den al sector salud, le compren gel. Es una corrupción brutal, pero yo creo que ya el discurso de Andrés Manuel ya está desgastado. A mí ya no me llena, antes me emocionaba, ay, qué bueno que va a haber, que va a realizar purga y además también va a ejecutar la ley. Hoy ya no me llena eso, quiero acción, quiero ver a Enrique Peña Nieto en la cárcel. Y eso podría ocurrir sin que me lo tomen como broma en el 2024. Tiempo en que Morena necesita de muchos votos y para que, digamos, los mexicanos vean, nos cumplió en la aplicación de la ley. Ver a un presidente encarcelado es uno de mis anhelos más y más cuando se trata de Enrique Peña Nieto. Adelante, Luis. Tocayito, adelante. No, pues mira, lo que también es un hecho es que, digo, aparte de lo que bien mencionas de los aspectos muy criticables de la justicia, que no solamente es en México, yo creo que también en Estados Unidos y en cualquier lado, pues donde hay dinero, pues hay abogados, y donde hay abogados, pues hay manera de que puedas hacer algunas cosas, ¿no? Digo, definitivamente la justicia sí siempre se decanta mucho por los recursos económicos, pero en el caso de México, este itinerario que han sufrido las propuestas, las contrarreformas, digamos, de ley que ha mandado el presidente López Obrador, primero la eléctrica y ahora la de hidrocarburos, incluso también la otra, la de los datos personales, eran digamos, ya propuestas de ley cantadas para ser rechazadas. Todas han seguido el mismo itinerario, todas han seguido el mismo caminito.
pareciera que, que el presidente y el gobierno federal, pues ahora sí que nada más lanzan las canicas y ya saben dónde se van a topar, ¿no? Y eso ya estaba cantado desde antes. Esto que hoy resolvió, por cierto, el mismo juez que resolvió el asunto de la reforma eléctrica, de la contrarreforma eléctrica, es el mismo que está otorgando estos amparos. Pablo Entonces, Gómez Fierro. Fierro, exactamente, el juez Fierro, es el mismo el que ha hecho de todos estos, el que ha otorgado estos amparos a todas estas empresas. Todas estas empresas estaba cantado que lo iban a hacer, incluso yo te puedo decir ahorita, y lo comentan muchos medios de comunicación, muchos analistas, el siguiente paso es que esta reforma que quiere impulsar, que estas reformas que quiere impulsar el presidente se topen con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ya está cantado. O sea, ahora sí que, de hecho, ayer trascendió que hubo una comunicación de una serie de empresas de los Estados Unidos relacionadas con los energéticos que le avisan a Biden que estos cambios en la legislación mexicana, dice, van directo a la discriminación de las empresas estadounidenses en México. Entonces, ese es el siguiente paso. Ahora sí que desde ahorita lo podemos anunciar. Si sigue, digamos, avanzando este proceso, podrá ser que presionen a los jueces aquí y digan, bueno, ok, ya se aprueba la ley eléctrica, la nueva ley eléctrica. Bueno, va a llegar a Estados Unidos, de ahí van a poner otro freno. Entonces, yo no sé, a lo mejor forma parte de una estrategia del presidente, un poco para, digamos, ofrecer la narrativa de que está luchando en contra de los poderes establecidos, y entonces, ahora sí que para una especie de pedagogía popular, para enseñarle a la gente, vean, mexicanos, yo trato de hacer las cosas y la ley, perdón, el Poder Judicial me para, ¿no? Yo trato de hacer esto y el Poder Judicial me detiene. Digo, a lo mejor esa es su estrategia, ¿no? Tratar de demostrar cómo él quiere hacer ciertas cosas y cómo el Poder Judicial se lo impide. Esa puede ser un parte de su estrategia, porque de otra manera no se explica que ahora sí que estén tropezando con la misma piedra. Y además te digo, ya ahora se ve que va a haber otra piedra en el futuro, que es el Tratado de Libre Comercio. Entonces ahí se van a volver a topar con pared. Entonces, sí, yo la verdad siento que sí forma parte de una estrategia política. Es claro que su asesor jurídico, que es el señor Julio Scherer Ibarra, que es sí es asesor, pero digamos que es legal. Exactamente, pero en el más alto nivel de la presidencia de la República. Es el consejero. El consejero, exactamente, Jurídico. el consejero jurídico de la presidencia, que es el señor Julio Scherer. Yo siento que o no lo está aconsejando bien al presidente, o forma parte precisamente de esa estrategia, te digo, de tratar de hacer una pedagogía para demostrarle a la gente que el Poder Judicial, en efecto, es un adversario del gobierno federal. Entonces, yo creo que en el futuro todavía van a seguir mirándose este tipo de cosas. Lo que está pasando en el asunto de hidrocarburos ya pasó antes en la ley de datos personales y antes en la ley, en la contrarreforma eléctrica. Entonces, yo creo que sí se necesita analizar bien desde la presidencia, a ver si de verdad están empleando una estrategia buena para cumplir sus objetivos, porque al final los objetivos del presidente, que es el hacer una reforma energética y hacer una reforma eléctrica, pues no se están cumpliendo, y veo difícil que se puedan cumplir todavía, ¿no? Perfecto, sí, Fabián. Adelante, creo que tenemos otro pendiente. Perfecto. Claro. Bueno, pues vamos al último tema, y es un tema local que me gustaría comentar con ustedes en la mesa virtual. ¿Local de dónde? Aquí de Puebla. Se trata de la visita de el senador Monreal al estado de Puebla, que generó, digamos, desde ayer muchas opiniones, muchas, pues digamos que felicitaciones de alguna manera, porque en Puebla se vive una
división muy marcada a nivel del morenismo, y el senador Monreal acudió al estado de Puebla precisamente a hacer una especie de operación cicatriz, ¿no? En la división que existe en Morena. Y esto, claro que el gobernador de esa entidad, Miguel Barbosa, pues lo recibió bien. En notas periodísticas de este día señala que la visita del senador Monreal fue útil para buscar la unidad de Morena en esa entidad, y que bueno, siempre va a ser bienvenido que un político de gran nivel, como es el caso del senador Ricardo Monreal, pues digamos, funja como un mediador y que pues se convierta en elemento de cohesión para las fuerzas políticas que parece que van a vivir momentos complicados en el próximo proceso electoral, para que Morena pueda alcanzar los logros electorales que tuvo en el 2018. Así es. Recordemos, Fabián, querido tocayo, que en este acto de unidad que se pretendía con el senador Ricardo Monreal y con el senador Alejandro Armenta, que era precisamente lo que tú indicas, la unidad del partido para afianzar las próximas elecciones, yo creo que que los únicos que no asistieron fueron los personajes allegados al gobierno de Puebla, allegados al señor gobernador Miguel Barbosa, ¿no? Fueron los únicos que faltaron. Sí, así fue. Sí, sin embargo, el gobernador de Puebla, en su rueda de prensa matutina, comentó que tuvo comunicación con el senador Monreal, con una conversación telefónica, es decir, que digamos que de alguna manera fue partícipe de la visita del senador. Sin embargo, en la convocatoria que hizo para que fueran todos los representantes de las corrientes morenistas poblanas, pues es evidente que personajes como Gabriel Biestro, pues no asistieron, o incluso la diputada. ¿Quién es Gabriel Biestro? ¿Quién es Gabriel Biestro? Un diputado que fue titular de la Jucopo en el Congreso poblano. ¿Quién es Gabriel Biestro? Bueno, ¿Quién digo, es Gabriel Biestro? Es un insignificante político, así de chiquito, que nos querían imponer como candidato a la alcaldía por Morena, para después saltar a la gubernatura. Si eso lo permiten los políticos poblanos, y además uno del nivel de Alejandro Armenta, que tiene 31 años, sería un desastre. No podemos permitir que una cosa así políticamente nos quiera gobernar. Nos arrancaría absolutamente la dignidad. Eso creo que todos debemos alzar la voz para exigir gente preparada, gente joven, gente consciente, gente regional. Era de Ciudad Neza este señor. Él es adorador del comunismo. Yo creo que más Lenin que Stalin, pero bueno. Este señor Gabriel Biestro es nada, y por eso no tuvo que estar en una reunión importante en donde estaban 12 senadores, la candidata a la alcaldía de Puebla por Morena, su coordinadora de campaña, hombres de poder alrededor que no se veían mucho. Este señor no tenía por qué estar ahí, si no es un hombre que se merece la confianza de estar ahí. Y por otra parte, qué lástima que el gobernador no haya tomado el papel o las riendas de hacer este trabajo, porque a él como primer morenista le corresponde llevarlo a cabo, y no al senador Monreal. El senador Monreal debe realizar acciones en el Senado, no tiene que oírle hacer el trabajo a Miguel Barbosa. Creo que eso tiene que quedar muy claro, porque si no, Barbosa, a todo dar, no, yo ya me lavo las manos porque yo no tengo a cargo la elección. No es cierto, el gobernador Barbosa es el responsable de la elección, porque es el primer morenista en Puebla, y sobre él recaerán los resultados positivos o negativos. ¿Saben por qué? Porque le juega en la contra con recursos y apoyos a otros partidos políticos. Pero sí quiero aclarar que Gabriel Biestro es de este tamaño, y si nosotros permitimos que nos lo impongan, entonces tenemos que permitirnos que nos pisoteen todo, y no solamente la dignidad. ¿Sale? José Luis Benítez. Bueno,
yo creo que de hecho el gobernador de alguna manera, pues también de manera indirecta, pues se hizo partícipe de esta reunión. Sin embargo, creo que es claro después del 6 de junio vamos a ver con claridad, digamos, los frutos de todos estos capítulos que se han vivido en el estado de Puebla en torno a la unidad morenista. Será hasta el 6 de junio y veremos después de esa fecha cuál va a ser el resultado electoral, no solamente en Puebla, sino de hecho en todo el país. Creo que a partir de ahí se podrá hacer ya una evaluación de cómo es que se han comportado las fuerzas políticas, tanto a nivel local como a nivel nacional. ¿Saben por qué no fue el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa? Porque cuando inició su administración, se sentaron Ricardo Monreal, el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, y el mandatario poblano Luis Miguel Barbosa Huerta. En aquella ocasión quedaron de demostrarse cariño y apoyo político mutuo. Posiciones políticas, por supuesto, para la gente de Monreal, que significa el equipo o algunos personajes cercanos a Alejandro Armenta. ¿Quién creen que incumplió el acuerdo? El mismo de siempre. Cuando vieron, no los llamó, no les dio nada y comenzó a bloquearlos. Es decir, porque creía que le iban a arrebatar espacios de poder. Así de simple, para que vean que todo reportero tenemos la obligación de estar informados. De muy excelente fuente. José Luis Benítez. No, pues creo que entonces de alguna manera, digamos que las cartas están echadas. Si el proceso del 6 de junio concluye de manera positiva para Morena, pues pues será una buena gestión del gobernador, pero si no, es claro que quien va a pagar los platos rotos, sin duda alguna a nivel político, va a ser el gobernador, porque evidentemente no supo conducir la unidad de Morena en Puebla, ¿no? Coincido contigo, porque al final de cuentas, como dice bien Fabián, que es el primer morenista del estado de Puebla, entonces usted le debe de llevar las riendas, ¿no? Y como dice también él, muy bien dicho, que pues no tenía por qué el senador Armenta y el senador Monreal estar en la ciudad de Puebla para convocar a una unidad, que eso le correspondía de manera moral al mandatario estatal Miguel Barbosa, ¿no? El poder se ejerce. Y el gobernador le hubiera dicho a sus diputados: aquí los quiero a las 6 de la tarde el lunes, a los diputados federales aquí, que son mayoría, aquí los quiero así también, al gabinete ampliado, a los senadores, quiero que el apoyo me vayan a gestionar esto y esto y esto. Así de simple. Alcaldes, vengan, quiero que operen todos para Morena. De acuerdo. Y no lo ha hecho porque le quieren colgar la derrota, si hay derrota, al senador Alejandro Armenta, pero si hay triunfo, él se la quiere colgar. Claro. José Luis Benítez. No, pues creo que es definitivo que será después del proceso electoral que veremos los resultados de todo esto. Yo creo que el proceso, tanto en la entidad poblana como en pues, todo el país, va a estar muy, 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 muy disputado. Todo parece indicar que las encuestas están marcando que cada vez hay más cercanía entre el Morena y principalmente la coalición opositora, pero también está Movimiento Ciudadano, que también está despuntando algunas entidades. La verdad es que el proceso electoral del 6 de junio va a ser sin duda una buena evaluación de lo que políticamente le está resultando al morenismo, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Pues totalmente de acuerdo, se puso interesante el último tema del día de hoy. Y bueno, saludamos a Alejandro Gerritsen, Leonardo Garrido, Amaya Chantel, JC Morales, Ana María Juárez, Dexter Hernán,
Rodrigo Cardoso, Azul Castro, bueno, es que aquí dice Azul Castroso, pero bueno, así se puso, ¿no? Y le mandamos un saludo. A Von Miller, Tamara Castañeda, José Luis Alpino y Klaus Ugarte, como siempre, que nos hacen el favor de conectarse con nosotros de 8 a 9 de la noche. Hace rato vi a mi tía María Eugenia Ábalos, ahí estaba también, Miguel Ramírez, Juan López, el cuñado Héctor Jiménez, a todos pues, a los que se les quiere. Perfecto. Pues cerramos esta noche. La verdad estuvo muy bueno el cierre. La verdad es que más claro ni el agua. Todos esos comentarios y análisis de José Luis Benítez y Fabián Gómez, la verdad es que fueron más claros y concisos, y yo creo que va por ahí el asunto, ¿no? Intentamos tener el equilibrio político, hacemos periodismo de equilibrio. No nos sesgamos, contamos realidades, contamos anécdotas también que nos cuentan los hombres de poder, y nosotros las transmitimos a ustedes para que sepan lo que sabemos. Y por otra parte, cuando Andrés Manuel López Obrador tiene alguna buena acción y la reconocemos, también hay que reconocerla, hay que aplaudirla, hay que impulsarla, hay que apoyar. Lo que hoy vemos en el tema de hidrocarburos es justamente para eso, para apoyar. No queremos más bandidos, estamos hartos de los ladrones, estamos hartos de los Peña Nieto, estamos hartos de los Lozoya, estamos hartos de los Mid, estamos hartos de los Videgaray, estamos hartos de todos los Duarte, corruptos, Mario Marín, etcétera, etcétera. Muy bien, mi querido Fabián. José Luis Benítez, despidamos el programa. Recuerden las redes sociales, por favor. Claro que sí. Bueno, les agradecemos su presencia, sus comentarios. También les informamos que somos contraparte.mx. Estamos en todas las redes sociales, en las más conocidas, ya saben, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Hay cualquier cosa que diga contraparte.mx, forma parte de nuestra oferta informativa, y los esperamos el día de mañana a ver cómo pinta la agenda de esta semana, que cada vez se va acercando más al proceso electoral. Ya con esto nada más prácticamente es una semana más de propiamente comentarios políticos, y ya viene lo que es la etapa previa al proceso de elección y la veda. Entonces, pues bueno, aquí seguiremos mañana a la misma hora para seguir haciendo comentarios sobre la agenda política de nuestro país. Perfecto. Fabián Gómez, director general de Grupo Contraparte MX. Excelente noche, muchas gracias de verdad por su paciencia, apoyo, y como siempre, el compromiso es informarles de manera transparente y sin sesgo político. Muchas gracias por su atención. Que tengan todos buena noche y gracias por acompañarnos. Descansen. Hasta luego. Gracias, Lalo, en producción. Hasta luego. Gracias, Yayo.